Queridos televidentes, buenas noches. Enseguida las noticias más destacadas. Bienvenidos. La Asamblea Nacional, con 88 votos a favor y 23 en contra, aprobó llevar a juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, por un supuesto caso de peculado. Veamos. En una jornada histórica, la Asamblea Nacional lleva a juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, proceso que no se había visto en el país desde 1995. Continuar de manera inmediata con la tramitación del proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, porque hemos probado la responsabilidad política del presidente de la República. Fue una jornada tensa. Viviana Veloz del correísmo sacó un pliego de papel mostrando el supuesto contrato que se habría firmado entre Flopec y Amazonas Tanker durante el mandato de Lasso. Este es el contrato que suscribieron en el 2022 el señor Osvaldo Rosero con el señor Tai Shimada, que tiene dos cláusulas contractuales gravísimas. A lo que el presidente de la Comisión de Fiscalización se pronunció. Eso no es un contrato, colega Veloz. Eso se llama una cláusula evergreen. No sé si sabe qué significa evergreen. Eso no es un contrato. Aquí se le está juzgando al presidente de la República por un delito de peculado. Y hasta el día de hoy no han presentado una sola prueba de peculado. Hagan lo que les dé la gana, me voy. Acto seguido, Villavicencio abandonó el pleno al señalar que no quiere ser cómplice de la vulneración de la Constitución. En los curules de los asambleístas gobiernistas, en cambio, se colocaron carteles calificando de ilegal el proceso. Si no existe un informe a criterio de algunos legisladores en este pleno, ¿sobre qué van a juzgar al presidente Lasso? La moción del correísmo fue apoyada por asambleístas de Izquierda Democrática, Pachacuti y Social Cristiano. Dejemos que siga este proceso para escuchar qué explicaciones tiene el presidente. El Ecuador entero espera que este juicio terminando a un gobierno. Aún se desconoce si el presidente de la República acudirá o no a la Asamblea Nacional a defenderse. Desde el oficialismo se pide que se active la Corte Constitucional, informó Valeria Navarro. Inmediatamente se hacen cálculos de si existen o no los 92 votos para la destitución y censura del presidente de la República, Guillermo Lasso. Esto mientras se anuncian respaldos para los cargos a ocupar al interior del Parlamento. ¿Dónde están los 92 votos que les habían prometido que tendrían el día de hoy para aprobar la resolución y con ello se adelante la votación de lo que sería la destitución del presidente de la República? Como un termómetro se tomó la sesión en la que se decidió llamar a juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. Se alcanzaron 88 votos, pero para que se dé una censura y destitución se requieren de 92. Mal negocio le han ofrecido quienes dijeron que adelantando el juicio y que el día de hoy con 92 votos se consolidaría. Ya le entregaron la silla de la presidencia a la Asamblea Nacional. Este pronunciamiento del jefe de la bancada del oficialismo, Juan Fernando Flores, se da debido a que antes de que se tomara una decisión sobre llevar a Lasso a juicio, el correísmo respaldó la candidatura de Virgilio Saquicela a la presidencia de la Asamblea. Pensamos que manteniendo una mayoría que se pronuncie a favor de que continúe el juicio político, habremos ganado. Y en este sentido, hemos decidido, vamos a apoyar la candidatura del actual presidente Virgilio Saquicela. Aquí el tema es que este país se lo están canjeando por una silla en la Asamblea Nacional para justificar un golpe institucional
que se pretende dar desde la Asamblea Nacional. Con el respaldo del correísmo, Saquicela aseguraría su permanencia de 2 años más como titular del Parlamento. La elección de autoridades legislativas coincide con la decisión que está en manos de la Asamblea de destituir o no al presidente de la República. Son 88 los votos que se consiguieron en la jornada del martes. Faltarían 4, pero nada está dicho. Aquí es aritmético, sumando. Si el día del juicio hay 92 votos, el presidente se tiene que ir a su casa, y si hay menos de 92 votos, tenemos que seguir soportando. Pero en este cálculo matemático, ¿qué asambleístas que no votaron en esta jornada podrían inclinar los resultados? Dentro de esos 21 legisladores se encuentran la mayoría de un sector de Pachacuti y algunos asambleístas que desertaron de las filas del Partido Social Cristiano. Lo que ocurra con el futuro político del país aún está por verse, informó Valeria Navarro. Y mucha atención, amables televidentes, porque más adelante detienen a un joven acusado de matar a su prima menor de edad en Ambato, provincia de Tungurahua. Ya en temas de Crónica Roja, y nos enlazamos rápidamente con Julio César Saona, quien se encuentra en los exteriores de la penitenciaría del Litoral. Mi querido Julio César, buenas noches. ¿Qué ocurre allí? ¿Cómo avanza la situación? Coméntanos un poco. Anali, amigos televidentes, muy buenas noches, un gusto acompañarlos. Son exactamente las 22:08 y contarles pues que hasta hace pocas horas se escucharon algunas detonaciones al interior de la penitenciaría del Litoral. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues impases dentro de algunas celdas. Esto fue más que nada controlado en cuestión de horas por parte de la autoridad de seguridad. Nosotros les hemos preparado un informe respecto a lo que ocurrió durante horas de la tarde acá en la penitenciaría. Adelante con el video. Durante horas de la tarde de este martes se escucharon varias detonaciones en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. En cuestión de minutos se activaron las alertas y la policía, además de las Fuerzas Armadas, llegaron al recinto penitenciario para dar la seguridad correspondiente ante este tipo de casos. La Policía Nacional, por medio de redes sociales, confirmaba que los protocolos de seguridad se llevaban a cabo para mantener el control de la penitenciaría. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, también se manifestaba en redes. Sin embargo, al paso de unas cuantas horas, la policía ya daba los detalles de lo ocurrido. En donde se realizó una operación en la cual se pudo extraer tanto a personal de agentes de seguridad penitenciaria como a visitas y como a trabajadores que estaban en el interior de la misma. A estas horas ya se ha controlado totalmente el evento. Pasadas las 18:30, distintas patrullas que habían ingresado al lugar se retiraban poco a poco, pues ya todo estaba controlado a criterio de autoridades. Hasta el momento hemos realizado las verificaciones, no se encuentran personas heridas en el lugar. ¿Mantendrán este operativo anoche también? Todos los días nosotros mantenemos el operativo con las unidades tácticas que tiene la Policía Nacional. Informó Julio César Saona. Muy bien, hay cosas también que recalcar, y es que la policía ya lógicamente tomó el control a partir, como lo dijimos en el informe, de las 18:30, 19 ya la penitenciaría. Podíamos divisar que los vehículos, tanto del GIR como del GOE, pues salían de este lugar. Aparte de todo, pues todavía se mantiene un control estricto por parte de las autoridades de seguridad acá en esta zona para evitar que exista cualquier tipo de desmán. Bien, es el informe que tenemos hasta esta hora de la noche, siendo exactamente las 22:10. Anali, tú tienes importantísima información desde estudios. Buenas noches. Correcto, Julio César. Gracias por este reporte. Y nos trasladamos hasta otro punto de la ciudad para enlazarnos con Charlie Pisa. Mi querido Charlie, buenas noches. ¿Qué está pasando en el lugar en el que te encuentras? Vemos que aparentemente pues no hay energía eléctrica. Buenas noches. Buenas noches, ándale, amables televidentes, así es, estamos en Colinas de la Florida, esto es al norte de Guayaquil, cerca de la vía perimetral, donde los moradores están así, con velas,
tiene muchas preocupaciones, aparte del tema de inseguridad, que están reunidos y han salido de sus casas para hacer el respectivo reclamo. De lo que ustedes observan son habitantes de la cooperativa Colinas de la Florida. Caballero, tienen que planchar para los uniformes, trabajar, clases virtuales. ¿Desde qué hora están así ustedes? Lamentablemente este es el segundo día consecutivo que nos ocurre lo mismo. 9 en punto de la noche se va la luz y el día de ayer se fue 9 en punto de la noche y regresó hoy a las 14 horas. Imagínense. ¿Llamado al call center? ¿Qué le dice? Se ha llamado, una llamada, debería ser una llamada gratis, no, es una llamada al 1-800 que tiene un costo de 11 centavos el minuto y uno puede estar media hora ahí, espere. No dicen nada, no contesta nadie. Listo, señora, también se están dañando los productos, los locales comerciales han cerrado muy temprano. Los comerciales cerrados, buenas noches. Las cosas de la refrigeradora de uno se dañan, las carnes, los artefactos se dañan. Uno no puede trabajar en paz en casa porque yo trabajo en costura. Tengo que entregar mi costura y no puedo avanzar por esto. Antes me encontré a las señoras de la empresa eléctrica. ¿Qué le dijeron? ¿Qué me dijeron, amigo? Que un hacherito se había robado algo del contenedor de allá afuera, que por eso es que no había luz. Pero obviamente ya deduzco que no es así. ¿Por qué? Porque hoy día se va de nuevo, entonces o ellos no ponen un artefacto bueno o usado entonces para que la luz se vaya de nuevo. Y estaban allá afuera alzando la vela no hace mucho, mijo mío. ¿Y dónde está la luz? Claro. No se apersonan a nadie, el pueblo está fregado. Son los ciudadanos que han salido de sus casas también para hacer el respectivo reclamo, porque debido a eso y también el calor que se siente dentro de las viviendas, no pueden encender los aires acondicionados y también deben estar expuestos a personas de otros barrios que los puedan visitar y llevarse sus pertenencias. Es lo que ocurre aquí en la cooperativa Colinas de la Florida, lo que está pasando también en diferentes sectores de Guayaquil. Ayer lo reportamos desde el suburbio, otros sectores del norte. También hay una respuesta por parte de CENEL para otros barrios, pero todo eso les tendremos mañana en las primeras emisiones. Adelante, Ana. Permaneceremos muy atentos y daremos seguimiento a estos casos, Charlie. Gracias por este informe. Seguimos con más noticias, queridos amigos. La zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón, sigue sumando muertes violentas. Ya pasan, escuchen bien esta cifra, las 835, y uno de los casos recientes se registró en la cooperativa Juan Montalvo Norte del puerto principal, donde un hombre fue asesinado y otras 2 personas quedaron heridas. El blanco del crimen lavaba su vehículo afuera de su casa cuando sicarios llegaron caminando. Le dispararon en reiteradas ocasiones, acabando con su vida. El hecho violento se registró pasado el mediodía de este martes en la cooperativa Juan Montalvo, al norte de Guayaquil. 2 personas que caminaban cerca de este sector fueron alcanzadas por las balas, quedando como víctimas colaterales. Una de ellas está grave. Que fueron trasladados a diferentes hospitales para ser atendidos. No se tiene todavía los datos de las personas heridas. Un pronóstico reservado, no tenemos todavía el dato específico de las heridas que tienen. Tras cumplir con su objetivo, los asesinos huyeron en un carro blanco. Agentes de la Dirección Nacional de Muertes Violentas investigan, entre otros detalles, a qué se dedicaba el occiso y el posible móvil del crimen. Por ahora, solo se tiene una hipótesis. Según dicen los familiares, que tal vez habría sufrido una extorsión, que puede ser por algún tipo de represalia en razón de tal vez alguna solicitud de dinero. Informó Maite Morán. A propósito de hechos violentos, asesinan a un hombre y abandonan su cuerpo en el sector de La Playita, al sur de Guayaquil. Agentes de la Policía Nacional confirmaron que una herida con arma blanca le provocó la muerte. El hallazgo sorprendió a los moradores de la cooperativa Miami Beach, en el sur de Guayaquil. Cerca de la medianoche de lunes, escucharon que un vehículo llegó hasta esta calle sin iluminación. Varios sujetos se bajaron y arrojaron un bulto. Al inspeccionarlo con profundidad, los moradores se dieron cuenta que era el cadáver de un hombre. Estaba embalado, presentaba signos de tortura y tanto sus manos como pies tenían ataduras. La novedad rápidamente fue reportada a la Policía Nacional. Esta arribó con sus unidades y procedieron a recopilar los indicios que permitirán esclarecer el crimen. De acuerdo con investigaciones preliminares, el cadáver es de un hombre de aproximadamente 20 años. Su identificación no se la pudo corroborar, pues no tenía ningún documento. Informó Eric Zambrano. Cambiamos de tema.
El Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales a más de 600 autoridades seccionales de la provincia de Guayas. La titular del CNE, Diana Atamaín, la prefecta electa de Guayas, Marcela Aguiñaga, y el alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez, exhortaron a la unidad sin distinción partidista para combatir a la delincuencia. El Palacio de Cristal estuvo copado por 639 autoridades que llegaron por sus credenciales. Estaban por filas y sin bloques ideológicos, como la exhortación que hicieron la prefecta y el alcalde electos. De ampliar la infraestructura vial, hídrica y turística. Juntos podemos diversificar la producción y generar empleo. Nuestro Consejo Municipal va a ser un ejemplo de que se puede trabajar en conjunto. Ojalá que ese ejemplo lo adopte la Asamblea, que tanto le hace falta. La presidenta del organismo destacó la transparencia en el proceso, pese a algunos conatos. Voces que no creían en la transparencia de sus credenciales quisieron manchar el honor y la expresión del pueblo. Que teníamos un centro de escrutinio a la delegación electoral del Guayas. Nunca se probó. Allí quienes lograron el segundo periodo, como el doctor Wilson Cañizares en Daule, y figuras nuevas. Luis Chonillo inició su camino hace 4 años, por un cantón que está entero. Trabajar para el agua potable, que es urgente, trabajar también para la seguridad social y también trabajar para la seguridad ciudadana. ¿Cuánto tiempo ya estarían esos 5.000 policías metropolitanos en Escalda? Lo dijimos, en el primer trimestre 2.500, en el segundo completamos los 5.000. ¿Van a pedir autorización para adquirir armas no letales? Bueno, ahí están todas las reformas y tenemos una opción, así que lo estamos analizando caso adentro. 25 alcaldes, 322 concejales y 290 vocales de juntas. El CNE destacó que se eligieron a 140 mujeres y 160 jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que se posesionarán el Día de la Madre. Con cámara de David Arandi, informó Jorge Escobar. El Estado ecuatoriano logró canjear deuda por naturaleza, con lo cual alrededor de 450 millones de dólares se destinarán para conservar las Islas Galápagos. Ecuador se convierte en un referente a nivel mundial por el mecanismo aplicado para el canje de deuda externa por naturaleza para conservar las Islas Galápagos. Por un valor aproximado de 1.630 millones de dólares por una nueva deuda de 656 millones de dólares. Pablo Arosemena, ministro de Economía, resaltó en números los beneficios. El ahorro, visto desde el punto de vista del stock o el saldo de la deuda, es aproximadamente de 1.000 millones de dólares. Si lo queremos ver desde el punto de vista del servicio de la deuda, del pago de amortizaciones e intereses, en el tiempo ese ahorro supera los 1.121 millones de dólares. Y adicionalmente, esto es clave, se logran destinar alrededor de 450 millones de dólares para conservación en Galápagos, cuyo manejo estaría garantizado y serán inyectados en proyectos de conservación y desarrollo sostenible en las islas. Y quien estará a cargo de destinar estos recursos a esos proyectos va a ser un directorio que está integrado por varias instituciones del Estado y va a tener también 6 integrantes que son privados. Esta transacción nos permite proteger a perpetuidad 198.000 kilómetros cuadrados de océano y riqueza natural de este país. Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en nuestro país, destacó 3 áreas de beneficio en general: medio ambiente, comunidades locales y reducción de la deuda soberana. Es también un reflejo de la fe que tenemos en los Estados Unidos, en el Ecuador y en su futuro. Creamos en sus instituciones públicas, su democracia, su Estado de Derecho. Informó Héctor Romero. Hacemos un primer corte comercial, pero al volver de esta pausa les contaremos sobre la detención de un sujeto acusado de matar a su prima menor de edad en Ambato, provincia de Tungurahua. Quédese con nosotros.
Estamos de regreso con lo anunciado. Detienen a un joven de 19 años acusado de matar a su prima menor de edad en el sur de Ambato, provincia de Tungurahua. El sujeto hace poco había recuperado su libertad tras una condena por asesinato. Espeluznante, por decirlo menos, el sospechoso del atroz crimen fue su propio primo. El sujeto habría llegado a la casa de su tío, ubicada en el barrio El Cristal, al sur de la ciudad de Ambato, y al encontrar a la menor sola, al parecer intentó violarla y luego la asesinó. Existe una hipótesis dentro de la cual el detenido aparentemente había querido abusar de su familiar. El presunto asesino de 19 años habría intentado sepultar el cuerpo de la víctima de 13 años de edad. El padre del adolescente lo sorprendió cuando el sujeto se encontraba cavando un hueco en el patio posterior para desaparecer el cadáver. Encuentra al sobrino de su esposa, el ciudadano Kevin Joel P., realizando una excavación en el patio de la casa. El padre encontró a su hija tendida en el piso del baño sin signos vitales y semidesnuda. En medio de la desesperación, el sujeto abandonó la casa. El hecho fue avisado a la policía. Luego del levantamiento del cadáver, empezaron las diligencias para dar con el paradero del sospechoso, quien fue detenido horas más tarde en flagrancia. Las causas de la muerte es un estrangulamiento, ¿sí? Una sofocación por estrangulamiento, y no existe violencia sexual. Por versión de los familiares del sospechoso, hace 6 meses salió del centro de adolescentes infractores, donde pagó una condena por asesinato cuando era menor de edad. Mató a un pariente cercano. Había cumplido la sentencia condenatoria de 4 años. Por ser menor, la ley fue blanda. Ahora, con la mayoría de edad de ser encontrado responsable, podría enfrentar largos años de cárcel por el delito de asesinato. El COID contempla de 22 a 26 años de privación de libertad. Este es un hecho lamentable, un hecho de que no queremos que queden en la impunidad. Informó Iván Casamen. La mendicidad en las calles se ha proliferado de manera impresionante, pero ¿qué están haciendo las autoridades para controlar la situación? Rosa Elena Vázquez se encuentra en nuestro estudio y nos detalla cuáles han sido los resultados en un informe especial. Y amigos televidentes, muy buenas noches. Se trata de una problemática social que parece no tener fin, porque cada vez que desalojan a las personas en situación de calle de estos pasos a desnivel, en cuestión de horas vuelven al mismo lugar. La situación es compleja porque, a pesar de que se han habilitado casas de acogida para que ellos puedan estar ahí de manera temporal, la mayoría prefiere continuar en la calle. Son muy pocos los que están dispuestos a seguir un proceso de reinserción. Se lo contamos en nuestra segunda entrega de Viviendo bajo los pasos a desnivel. El riesgo ronda los pasos a desnivel de Guayaquil, que son ocupados por indigentes. Ahí siempre se encuentra de todo porque han hecho de estos espacios públicos improvisadas viviendas. Cuando no están ahí, guardan por cualquier rendija lo que les puede servir a la hora que regresan para dormir. De acuerdo a los registros de la Dirección de Acción Social del municipio, en las intervenciones de sensibilización que han efectuado, han detectado una cifra aproximada de 3.000 personas en situación de calle, y solo en los pasos a desnivel, 250. Numérico en constante variación, según el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano. No podemos ni siquiera mantener una estadística confiable debido a que existe una población flotante generada por la gran cantidad de migrantes extranjeros. Tengan la bondad de retirar todas sus pertenencias del espacio público. Ellos constantemente ejecutan operativos, desalojando a las personas que están debajo de estas estructuras. Yo estoy cansada de dormir en la calle. Que traten a uno mal como que uno fuera animal, porque todos en esta vida somos iguales. Los retiran, pero vuelven una y otra vez. Por más que la Policía Nacional, nosotros andamos atrás de ellos, es una guerra sin cuartel que todos estamos emprendiendo. Los recorridos lo hacen en compañía del equipo de la DACE para persuadir a los indigentes a que vayan a casas de acogida. ¿Pero qué es lo que sucede?
La gran mayoría no quiere. Porque no me da la gana, señora. Discúlpeme. ¿Quieren ayudar? No, discúlpeme, yo me ayudo solo. Fíjate bien, ahí está mi silla de ruedas, yo no puedo caminar. A mí mis superiores me conocen. Esta tijera yo la uso para cortarme las uñas. Si nosotros a la fuerza lo embarcamos en un vehículo y lo llevamos a cualquier lugar, eso constituye secuestro. Y eso no lo podemos hacer. Es decir, que siempre vamos a requerir de la voluntad de las personas para poder retirarse. Lo que sí hacemos es retirarle las pertenencias. Los que aceptan es después de un trabajo de seguimiento en continuos procesos de sensibilización. El objetivo del albergue es poderte dar herramientas productivas para que no vuelvas a una condición como en la que te encuentras. Hay otro grupo que sí está dispuesto al cambio, como Juan, que ha vivido 17 años debajo del denominado Puente de la Cobien. Un acogimiento donde te brindemos un servicio de 5 alimentos. Papá los ha mandado de buena voluntad, porque la ayuda no se la puede desperdiciar. En su caso, como tenía una herida en la pierna, fue llevado primero al Hospital Bicentenario. Una bendición de Dios que me han mandado, porque este es un cambio para mí total ya. ¿Está dispuesto a hacerlo? Dispuesto a hacerlo, porque ya las drogas. Todo, quiero recuperar mi hogar, todo. Las otras personas que aceptaron fueron al albergue Volver a Soñar. Empezamos a intervenir en su proceso de reinserción. Así, algunos deciden reinsertarse, otros volver a las calles, y en medio de este panorama siguen apareciendo huecos en los pasos a desnivel. Detectamos que los indigentes habían nuevamente roto, nuevamente se tuvo que proceder a la reparación de esa parte del paso a desnivel. Llegado al momento, pues esto puede afectar gravemente a la estructura del paso a desnivel y efectivamente, como usted lo indica, podría eventualmente provocar la caída. Una problemática social que no se ha podido solucionar, informó Roselena Vascones. Y entonces, ¿cómo controlar esta situación? Es evidente que no solo basta con ejecutar operativos, sino de implementar una política social pública coordinada entre autoridades locales, gubernamentales y ciudadanía en general para erradicar la mendicidad en las calles. Buenas noches. Excelente trabajo de Roselena Vascones. Y con esto nos vamos a un corte comercial, pero regresamos enseguida. No cambien de canal. Miles de mujeres en Ecuador anhelan ser madres y no pueden, optando por iniciar procesos de adopción de un niño para alcanzar el deseo de su corazón. Sin embargo, hay otras que rechazan al bebé formado en su vientre y los abandonan en cuanto nacen, dejándolos entre la basura. Los detalles de este contraste social, este miércoles 10 de mayo a las 22 horas, en la noticia Emisión Estelar. Gracias por preferirnos. Cada segundo sábado de mayo se conmemora el Día Mundial de las Aves Migratorias. Estas especies están en peligro de extinción por la escasez de alimentos en sus zonas de reproducción. Veamos. En el mundo se conocen cerca de 11.000 especies de aves y casi 4.000 son especies migrantes. Recorren distancias muy largas, de hasta 20.000 kilómetros al año, para buscar su alimento ante la escasez de recursos en su zona de reproducción. Cada vez son más la cantidad de especies de aves migrantes en peligro de extinción. 1 de cada 10 de estas especies podrían desaparecer. Por eso, desde el 2018, Naciones Unidas unió esfuerzos con 2 grandes campañas en pro de estas aves y declararon el segundo sábado de mayo como el Día Mundial de las Aves Migratorias. Para este 2023, los expertos se enfocan en la conservación del agua, fundamental para todas las aves. El creciente desarrollo urbano e industrial también provoca la destrucción de su hábitat a un ritmo cada vez más acelerado. Datos de Global Forest Watch estiman que entre 2010 y 2019 en América Latina y el Caribe se perdieron 53,8 millones de hectáreas cubiertas de árboles y bosques.
Latinoamérica tiene una de las tasas de deforestación y pérdida de hábitat más grandes del mundo. Y también es muy lamentable porque al mismo tiempo somos la región con mayor diversidad. La conservación debe ser conjunta. Son las aves de América. Solo están 3 meses de su ciclo anual en Norteamérica reproduciéndose. El resto del año están en toda Latinoamérica. Algunas llegan hasta Cabo de Hornos. Entonces, los esfuerzos de conservación a nivel local son importantes, por supuesto, pero tienen que hacerse en términos globales, en términos de Latinoamérica. Hay acciones simples que todos podemos implementar. Muchas personas desconocen que los gatos son la principal amenaza para las aves. Y muchos amamos a los gatos, pero hoy en día existen prácticas como sacarlos a pasear con correas. Se estima que alrededor de 2 billones de aves mueren por gatos solo en Estados Unidos. Las aves son indicadores de la salud del planeta. Nos dicen qué pasa en nuestra ciudad, nuestro país y en el mundo. Si las aves mueren, significa que algo no está bien en el entorno. Los factores que afectan a las aves, como el cambio climático, también nos afectan a nosotros. Las aves dispersan semillas, polinizan, mantienen el equilibrio ecológico. Cuidándolas, cuidamos también nuestro futuro. Revisemos lo que ocurre en el ámbito internacional. En Estados Unidos, un jurado de Nueva York encontró que Donald Trump no violó a la escritora Jean Carroll, pero que sí la abusó sexualmente y la difamó. Además, le fijó una pena de $5 millones en un juicio que podría atormentar al expresidente en su campaña para recuperar la Casa Blanca. Durante el juicio de 7 días en el Tribunal Federal de Manhattan, Carroll, de 79 años, dijo al jurado que Trump la violó en un vestidor de un almacén en Manhattan en 1995 o 1996 y luego arruinó su reputación al negar que sucedió. El ejército israelí declaró situación de emergencia a 40 kilómetros alrededor de Gaza ante la posibilidad de que las milicias palestinas de la franja lancen cohetes como respuesta a los intensos bombardeos en los que fueron abatidos 3 altos mandos de la Yihad Islámica Palestina. La operación, que fue bautizada como Escudo y Flecha, también causó muerte de otras 10 personas en el territorio palestino. Los ataques aéreos se producen en un momento de tensión entre Israel y los militantes de la Franja de Gaza, gobernada por el grupo terrorista Hamas. Y en la República Democrática del Congo, en África, al menos 411 personas murieron y 5.500 están desaparecidas después de las intensas lluvias que azotaron el este de ese país, provocando el desbordamiento de ríos y desprendimiento de tierra. De momento se han recuperado más de 400 cadáveres, pero los familiares de los desaparecidos continúan buscando cuerpos en las aguas del lago Kivu y bajo las 13.000 casas que se vinieron abajo por los derrumbes. Nos vamos a un corte comercial, pero al volver, mujer que sufrió graves quemaduras como consecuencia de la caída y posterior incendio de una avioneta en Pastaza fue evacuada de emergencia al Hospital Vaca Ortiz en Quito ante la gravedad de su condición. Más noticias para todos ustedes. La mujer que sufrió graves quemaduras como consecuencia de la caída y posterior incendio de una avioneta en Pastaza fue evacuada de emergencia al Hospital Vaca Ortiz de Quito ante la gravedad de su condición. ¡La ambulancia acá! La enfermera Mayra Guarochico Chucchilanque quedó herida, sufriendo quemaduras al incendiarse la avioneta de Aero Cayurco, en que viajaba de Shell a Lorocachi, luego de caer a tierra este lunes 8 en la zona de aproximación del aeropuerto Río Amazonas de Shell, en Pastaza. Llegó en estado crítico y en shock a emergencias del Hospital Básico del IES de Puyo. La paciente llegó con un diagnóstico de una quemadura más o menos del 95% del cuerpo, con quemaduras de segundo y tercer grado.
Por su grave condición de salud tuvo que ser evacuada de urgencia al Hospital Vaca Ortiz de Quito. Ya fue sometida a una limpieza quirúrgica, inclusive el día de ayer mismo, pero el pronóstico es reservado de la paciente. Mayra volaba junto a Liliana Torres, doctora, quien falleció en un vuelo dentro del programa de ambulancia aérea que tiene el Ministerio de Salud Pública en convenio con Aero Cachurco. Las dos laboraban en el puesto de salud de Lorocachi, pequeña población ubicada en la cuenca del río Curarayí, en el extremo oriental de Pastaza, en la frontera con el Perú. Retornaban después de haber salido en goce de sus vacaciones mensuales. A los compañeros que laboran allá 18 días y descansan 12, era nuestra obligación, es nuestra obligación, darles el transporte, tanto de ingreso como de salida. La doctora Torres comenzó su año de medicina rural en enero pasado, mientras Mayra Guarochico terminaba su periodo anual en agosto próximo. Por esta contingencia, la población de Lorocachi se quedará temporalmente sin atención médica. Tendríamos que ver y revisar el otro grupo que al momento se encuentra de vacaciones. Supuestamente tendrían que llegar en 12 días. El cadáver de Liliana Torres fue llevado a Salcedo, en Cotopaxi, de donde era originaria y en donde será sepultado, informó Edwin Fernández. De regreso con un hecho repudiable, ciudadanos mataron a un perro en plena calle al norte de Quito. Veamos. Vean cómo le matan, pobrecito. Todo porque la al frente puso los chanchos. Advertimos que las imágenes pueden herir su susceptibilidad. Pizulí, un ciudadano graba desde la ventana de una vivienda. Varias personas miran la terrible escena sin hacer nada. Hay un perro en plena calle agonizando. Le ponen una soga en el cuello y el animal empieza a forcejear para soltarse, pero es imposible. Trata de incorporarse, pero no puede. Con esa misma soga, otro sujeto se suma al delito. Uno de cada lado le alan para dejarlo sin aire y ahorcarlo. Lo ejecutan. El indefenso animal apenas si mueve la cola y ellos no dejan de estrangularlo. En cuestión de segundos, lo mataron. Acudimos al sitio. Conversamos con la propietaria del can. De ahí salió la vecina de ahí y dijo sí porque le quiso atacar a mi chancha. Entonces yo le dije, a ver vecinita, sí, el perro le atacó a su chancha. Le dije, deme para verle el oído. La orejita que estaba, no estaba nada, señorita, nada, no estaba la oreja. Nada. Los hechos ocurrieron en esta calle de segundo orden del barrio La Paz, al norte de la ciudad capital. Tratamos de conversar con una de las personas que aparecen en el video, quien argumentó que sacrificaron al animal para que éste no sufriera. Según explican las dueñas del perro, el cerdo estaba amarrado a un costado de la calle y los agresores del can previamente le dieron golpes para que lo suelte. Y por defenderle a la chancha le habían dado primero con un tubo y después con una tabla de madera. Martín, de tan solo 2 años, al parecer escapó de casa. Eran días que no asomaba y tras una publicación en redes sociales dieron con el lugar, donde les informaron que lo habían enterrado. Mejor era que si ya le han pegado, era que le dejen ahí, me llamen, nosotros le llevábamos al veterinario y le hacíamos que le cure. Pero dijo, no, es que ya no se podía, vecina, dijo, el perro iba a quedar mal. Esperan de manera urgente la intervención del municipio y el área de bienestar animal para sancionar a los responsables de este hecho, pues bajo ningún argumento se puede justificar. Es importante recordarle a la ciudadanía que existen sanciones por maltrato animal. El artículo 249 del Código Orgánico Integral Penal señala que quien cause lesiones a animales de fauna urbana como daño permanente será sancionado con pena privativa de libertad de 2 a 6 meses. Y si la conducta se realiza como consecuencia de la crueldad o tortura animal, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Informó Marilyn Jaramillo. Cambiamos de tema. En diferentes locales comerciales ya ofertan combos de electrodomésticos, descuentos en bisutería y calzado para las madres que serán homenajeadas el próximo domingo en su día. Hay mucho por elegir y regalar a las madres. Algunos desde ya realizan las compras que equivalen a la renovación de la cocina de su progenitora, tía, esposa o abuela, y por eso aprovechan los combos electrodomésticos que se exhiben en diferentes locales. Aquí llama un combo. ¿Cuál es el combo? Televisor, nevera y cocina. Ya todo va a renovar, la jefa va a renovar.
y ellas se van contentas porque además de las compras recibieron obsequios con los que los vendedores sorprenden a los clientes que llegan constantemente a cotizar y a mirar características como también modelos. La señora dice, quiero una nevera. Bueno, vamos a la nevera, la que a ella le gusta. Viene por cocina. También el cilindro de gas, puede ser inclusive hasta unas vajillas, o sea, siempre va complementado con algo ahí. Hay otras señoras que además de algo para el hogar, optan por tratamientos capilares, cortes de cabello, arreglos de uñas. Entre otros detalles, dicen que es el día en que quieren sentirse unas verdaderas reinas. Un detalle de spa para relajarse, ¿no? Uno como mamá siempre vive al 1000%, siempre nunca la mujer tiene que perder su vanidad de mujer. Siempre estar en todo momento Asimismo, hay hijos que llevaron a sus progenitoras a locales de venta de zapatos o sandalias y así entregan los regalos por adelantado. Y ya, ya aquí hemos hecho un regalito, aunque no todo es material, pero lo importante es que tratemos de dar un detalle a nuestra madre. Calzado es lo que más se utiliza. Por acá también hay ofertas o precios cómodos por el Día de las Madres. Son la compra de 3 pares, de ella quieren lo que es un descuento. Y para las que están en oficina, tenemos los mejores calzados aquí. Las características de este zapato. Son para las mamitas que se queden bichotas. Así que desde ya vaya eligiendo lo que deseen regalar para evitar aglomeraciones. Para eso pueden verificar precios en diferentes cuentas de redes sociales, vitrinas y catálogos. Informó Charlie Pizarro. Ahí están más opciones para ese día especial. Con esto concluimos. Un abrazo para todos ustedes. Los dejamos en muy buena compañía con José Alberto Molestina. José, ¿cómo estás?